Los guardias no se habían duplicado, sino triplicado, la seguridad se elevó a niveles nunca antes vistos por su clan. Y, sin embargo, todavía habían encontrado su camino hacia el interior. En una situación idéntica a la anterior, estaba vestida con poco más que una bata de dormir cuando bajó de su habitación y encontró a la representante sentada en el sofá una vez más, con dos lobos a su lado. Si el representante de los lobos hubiera sido un hombre, podría haber sospechado que estaban haciendo esto a propósito, pero no podía descartar la posibilidad de que la joven mujer esperaba tener un buen vistazo. Sin embargo, esperaba que ese no fuera el caso. Porque si bien puede haberle dado más opciones de negociación, también podría volver las cosas muy incómodas muy rápidamente. Ya odiaba bastante la política tal como era, no deseaba que se sintieran más incómodos. Tomando asiento en uno de sus otros sofás, notó distraídamente que su compañero se había acomodado en el sofá entre ambos grupos y se puso cómodo. Evidentemente, había decidido después de la primera reunión que estos tres no eran una amenaza real para su hogar. Por supuesto, siendo el fiel compañero que era, se había colocado cuidadosamente entre ellos y su pareja. Afortunadamente, el sofá significaba que no tenía que sacrificar la comodidad para hacerlo. Tsume podría haber jurado que los dos guardias casi parecían divertidos por eso. El representante anónimo, sin embargo, parecía tan tranquilo y sereno como siempre. Todos se sentaron en silencio por un momento, Kuromaru mirando a los lobos y al representante cerrando los ojos, o agujeros para los ojos, en este caso, con la matriarca de los Inuzuka. Silence, desafortunadamente, tenía poco que ver con sus asuntos en este momento. Como tal, fue rápidamente interrumpido por una suave voz femenina. Tsume, alfa de la manada de Inuzuka, se te ha proporcionado mucho tiempo. ¿Ya has tomado una decisión? Eso ni siquiera era una pregunta, por supuesto que lo había hecho. Incluso si no quería admitirlo, su corazón había estado puesto en su elección desde el mismo día en que escuchó la oferta por primera vez. Y sin embargo, a pesar de eso, no pudo evitar el nerviosismo que burbujeaba dentro de ella. Había estado esperando este día, lista para llevar el clan a nuevas alturas, pero había una incertidumbre que carcomía el fondo de su mente y plantaba semillas de duda en su corazón. Esta era una oportunidad perfecta, una que podría ser demasiado perfecta. Ella en realidad no conocía a los lobos o sus objetivos, a que estaría realmente arrastrando a su clan. Y, lo que es más importante, ¿sería capaz su clan de manejarse en medio de este nuevo mundo en el que pueden encontrarse? Eso hizo que esto se sintiera más parecido a un acto de fe que a cualquier negocio sólido. Tenía una idea de cuáles podrían ser las recompensas, pero absolutamente ninguna idea de cuáles eran los riesgos. Y, sin embargo, su corazón permanece bloqueado en una opción y solo en una opción. Ni siquiera podía considerar al otro. Tengo. La representante parecía claramente complacida con eso, casi como si supiera exactamente lo que había estado pensando. Entonces dime, Tsume, el clan Inuzuka se unirá a nuestra manada de lobos. Ella vaciló. Esto fue todo, el mismo instante que podría cambiar todo sin importar lo que ella eligiera. Pero, como los jefes de clan antes que ella, no podía confiar únicamente en sus pensamientos. Pensar en este momento le impediría hacer lo que tenía que hacer. No, en lugar de eso, necesitaba rendirse a sus instintos e ir con lo que se sentía bien. Lo haremos. Y esas dos simples palabras fueron todo lo que se necesitó para dar forma al futuro de su clan. Era un poco aterrador pensar que no hacía falta más que eso para determinar la vida de todo su clan. Eso no hizo que decirlas fuera menos emocionante. Su clan a menudo se refería a los mejores que tenía como lobos, pero estos no eran miembros de su clan. Estos tres antes que ella eran lobos y su clan eran perros. Pertenecían fuera de Konoha corriendo y cazando, pero su clan, domesticado como estaba en comparación, pertenecía dentro de los muros de este gran pueblo. Y por eso habían sido elegidos. Los de adentro actuarían como la voz de los de afuera, actuando en su mejor interés. Y, a cambio, parte de la recompensa de las cacerías se llevaría dentro de los muros para que su clan la compartiera. Lobos y perros, trabajando juntos sin otra razón que cuidar de sus manadas y, con el tiempo, cuidarse unos a otros. Las manadas se mantendrían fuertes. Como deberían ser. Le informaré a Tsukiyomi-sama de tu decisión. Estoy seguro de que estará muy complacido contigo y tu clan. Y ahí estaba la mención de la mayor incógnita hasta el momento. Olvídese de no conocer los objetivos del grupo, ni siquiera sabía el tipo de persona que lo dirigía, el tipo de persona con la que estaría trabajando en conjeturas en el futuro previsible.
Si estoy trabajando con tu manada, ¿alguna vez podré conocer a su líder? Tsukiyomi-sama ha asignado a otro para que dirija su manada, y estoy seguro de que ustedes dos se reunirán en el futuro, pero supongo que es el mismo Tsukiyomi-sama a quien les gustaría conocer. Lo es, pero si puedo plantear una pregunta, ¿por qué no dirige su propia manada? Podía sentir la sonrisa que se formó detrás de su máscara. Tsukiyomi-sama no está restringido al mando de la manada. La forma en que se habló hizo que sonara como si los lobos fueran solo un grupo que él controlaba. ¿Podría tener una mano en otras organizaciones dentro y fuera de los muros de Konoha? El pensamiento de que ella ahora era uno de esos grupos envió un escalofrío por su espalda. Estaba infinitamente contenta de haber decidido ponerse del lado de ellos, porque muy fácilmente podría haber sido la ruina de su clan si él la molestaba por rechazar su oferta. Entonces estás diciendo que tiene a otros bajo su control. Sí, eso es correcto. Es posible que lo conozcas en el futuro si este acuerdo resulta lo suficientemente beneficioso, pero es poco probable que eso suceda por un tiempo todavía. ¿Puedes decirme en qué más tiene sus manos para que pueda evitar interrumpir sus planes? El representante se detuvo a pensar. Como regla general, cuanto menos supiera, mejor, incluso Tsume lo sabía, pero aún así era un punto válido. No podían permitir que los grupos tropezaran con ellos mismos. Hinata era bastante fácil de dirigir ya que su clan era bastante privado y su grupo estaba oculto, por lo que nadie tenía que preocuparse de que ella tomara una acción que, sin saberlo, ya que Hinata no iba a cruzarse con Naruto a propósito, interferiría con los movimientos de otro. Sin embargo, cuanto más estuviera bajo el control de Naruto, más tendrían que revelar para mantener las operaciones sin problemas. Supongo que debo hacerlo. Ella finalmente decidió. Los Yamanaka son un juego justo en este momento, ya que Uzumaki Kushina ha descarrilado sus planes con respecto a ellos, lo que significa que el único grupo que deberías tener en cuenta en Konoha es cierto culto que Tsukiyomi-sama ha estado pasando por alto. ¿Una secta? ¿Tiene una secta? Bueno no, él no, pero él tiene el objeto de dicho culto y están siendo muy cooperativos. Tsume podía decir honestamente que en realidad ya no quería conocer al hombre. Quienquiera que fuera el que estaba moviendo estos hilos, no se podía jugar con ellos. Ya veo, ¿y dónde está este culto? Tsume sabía, sin duda, que el representante estaba sonriendo. Y eso, lo sabía, no era una buena señal. El culto actualmente tiene sus raíces dentro del clan Hyuga. Se atragantó con el aire. Los Hyuga. Eso es correcto. El culto está bastante estancado en este momento, pero eso le da tiempo a Tsukiyomi-sama para terminar con el proyecto actual de los lobos antes de que comience a fomentar un mayor crecimiento. Casi tenía miedo de preguntar. ¿Y cuál era su proyecto actual? ¿No te acuerdas? Se está apoderando de un país. No se suponía que debía hacerlo tan rápido, pero los acontecimientos recientes han impulsado rápidamente sus planes. Espero que tenga el control total antes de que termine el mes. Así es, ella lo mencionó la última vez, pero se suponía que él se estaba preparando para una adquisición, fácilmente podría haber tomado años. Que se hubiera movido tan rápido significaba que algo estaba pasando. La muerte de un líder, una revolución, una guerra civil, tal vez. De todos modos, estaba a punto de tener el control de todo un país y todos sus recursos. Si bien un país pequeño no podría ir contra Konoha, no tenía por qué hacerlo. Todos esos recursos podrían canalizarse a través de clanes dentro de las murallas para usarlos contra otros clanes. Si las cosas se ponen feas, ese mismo clan podría huir de Konoha y recibir un refugio seguro en un país extranjero. Si tuvieran suerte, Konoha ni siquiera sospecharía que ese mismo país tiene algo que ver. Eso fue absolutamente aterrador, pero empeoró al saber que aquí había un culto de Hyuga y la misma persona lo controlaba. El representante había afirmado que su líder, Tsukiyomi-sama, tenía control sobre una gran cantidad de Hyuga, pero si realmente había un culto, entonces podía creerlo. Los Inuzuka eran leales por naturaleza, los Nara perezosos, pero los Hyuga eran prácticamente fanáticos. Un culto entre ellos sería casi lo mismo que un nuevo liderazgo de clan si se extendiera lo suficiente. Tener a los Hyuga, el clan restante más fuerte de Konoha, respaldado por un país y ejecutando la voluntad de un hombre en la aldea era algo que nunca hubiera considerado posible. Pero estaba sucediendo y, ahora, ella era parte de ello. ¿Por los dioses, en que me he metido? Se escuchó un gruñido de dolor en todo el claro cuando se pasó otra página. El punto es pegarte al árbol, Sasuke. No vas a llegar a ninguna parte si sigues cayendo.
No necesitaba mirar para saber que el último Uchiha leal lo estaba mirando desde su posición en el suelo. Probablemente al revés, también. Llenó su corazón de alegría. Realmente no sabía por qué no tomó un equipo antes, fue increíblemente entretenido hacer que lo odiaran y como lo demostró la batalla con Zabuza, hicieron excelentes desventajas. Tal vez eso no fue muy responsable de su parte, pero tal vez no recibiste la nota de que ataque Kakashi no le importa. Además, eran los mocosos los que querían continuar en primer lugar, felizmente se habría dado la vuelta y se habría encerrado en su casa para leer más. Pero no, Uzumaki necesitaba ayudar a los pobres de Ueith y Sasuke se moría por demostrar su valía. Es cierto que él fue en parte culpable de eso, ya que comparó continuamente a su genin con Naruto, quien, muchos shinobi de alto rango sabían, era tanto natural como entrenado a tiempo parcial con un Uzuki Yugao durante su tiempo en la academia, y no lo hicieron. Parece que se lo toman muy bien por sus propios motivos. ¿Fue justo? No. ¿La necesidad de demostrar su valía les ayudó en esta misión? No. ¿Iba a parar? Oh diablos, no. Oye, Sasuke. Sí, Kakashi-sensei. ¿Conoces ese movimiento de baile, el gusano? Sí. Apuesto a que Naruto podría hacer que el gusano trepe a ese árbol mientras duerme. Realmente eres una decepción. El gruñido frustrado de Uchiha valió totalmente la pena. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, continuando la misión. Sasuke necesitaba probarse a sí mismo, bueno, en realidad no sabía a quién necesitaba probar el Uchiha, pero necesitaba probarse a sí mismo y dónde Broodster, ¿en serio? ¿Era así como lo había visto Obito? Realmente esperaba que no, dijo su Sestoy rosa favorito. En esa nota, Sakura también lo siguió. Si no fuera porque no tenía ganas de lidiar con una cusina enojada, una con la que tendría que abstenerse de enfadarse más y meterse en una pelea, o los miembros del consejo que besaron el trasero de Uchiha, ni siquiera estarían aquí. Por supuesto, eso también significaba que si algo le sucedía a su genin, era libre de largarse y echarles la culpa a ellos en lugar de a su liderazgo irresponsable. Por otra parte, quien pensó que darle un grupo de genin al hombre que había pasado bastante tiempo ejecutando misiones suicidas para lidiar con su pérdida no era demasiado inteligente. Por lo menos, podría contagiarse al grupo y ese era un pensamiento bastante interesante. No en el estilo de Orochimaru, en cuyo caso, admitiría que Sakura podría crecer lo suficientemente bien, al menos en el departamento de culos. Sin duda, Naruko sería hermosa, pero desafortunadamente estaría atada a su madre, lo que significaba que estaría fuera de los límites, pero más a la idea de que el precioso Uchiha de la aldea y la princesa Uzumaki Jinchuriki, hija de Uzumaki Kusina y su difunto sensei estar ejecutando misiones suicidas por el placer de hacerlo con la hija del miembro del consejo Mebuki. Ver las malditas caras de los concejales si eso sucediera. Tendría que tener listo su Sharingan, por si acaso, porque eso sería algo que nunca querría olvidar. Por supuesto, su equipo todavía tenía mucho camino por recorrer antes de que eso pudiera suceder, pero tenía tiempo. Montones y montones de tiempo. Aunque probablemente usaría la mayor parte para leer, en su lugar. Bueno, le parecía un intercambio bastante justo. Otro golpe fue seguido por un gruñido de dolor cuando Sasuke cayó de su árbol una vez más. Sakura estaba en un árbol cercano animándolo en un vano intento de darle la confianza que necesitaba para tener éxito y ganarse su afecto. Realmente no necesitaba confianza, tenía suficiente arrogancia para todo el equipo y probablemente se atribuyó a su incapacidad para aprender a caminar entre árboles, y si las sospechas de Kakashi eran correctas, la única esperanza de obtener el afecto de Sasuke era que Sakura se convirtiera de alguna manera en una hermana menor a él. Y eso ciertamente no estaba sucediendo en el corto plazo. Por supuesto, otra razón por la que no lo tenía controlado era probablemente porque realmente no tenía nada que lo empujara a ser mejor. Naruko había sido enseñada por su madre y, como tal, había sido asignada para proteger a Tazuna y, en ocasiones, a su hermosa hija Tsunami ella para llegar a la cima. Realmente debería hacer que ella caminara arriba y abajo del árbol para aumentar sus reservas o que intentara caminar sobre el agua considerando dónde estaban. Ella estaría bien. Quizás. Por otra parte, con sus pequeñas reservas, incluso si lograba caminar en el agua, rápidamente se agotaría y volvería a caer al agua. La expresión de su rostro, y la mirada que le daría más tarde, no tendría precio. Tendría que guardar eso para más tarde, entonces podría hacer que Sasuke se uniera a ella. Después de todo, dos miradas son mejores que una.
Naruto aún no había mencionado saberlo, tal vez tendría suerte y conseguiría que los tres lo fulminaran con la mirada. Por supuesto, hablando de suerte, preferiría usarla con Tsunami. Su culo era increíble. Ataque maldito Kakashi. Ese maldito constructor de puentes había logrado obtener el servicio del mismísimo ataque fucking Kakashi. Si eso no era una señal del favor de algún dios, no sabía qué era. Ataque Kakashi creció durante la última guerra, enseñado por Namikaze Minato, y aun con los inconvenientes que tuvo por ser un trasplante el Sharingan en su poder seguía siendo temible. Y luego estaban todas las técnicas que había logrado robar usándolas. Había una muy buena razón por la que era un shinobi de rango A y si se lo proponía, podría encontrarse fácilmente en el rango S. Sin embargo, por la gracia de los dioses, parece que el hombre no estaba interesado en más poder y estaba contento donde estaba. Zabuza no podía culparlo. Demonios, si no fuera por la presencia de los tres genin, no tenía dudas de que Ataque habría estado sacando un enorme jutsu de su trasero y pulverizado todo el claro en el que habían luchado. Ni siquiera habría necesitado su Sharingan. La gran cantidad de técnicas en su posesión y la multitud de formas en que podía combinarlas coincidían con el hecho de que él era un shinobi increíble por derecho propio significaba que, para su vergüenza, en realidad les debía la vida a esos niños. Si Kakashi no hubiera tenido que protegerlos, estaría bastante muerto. Pero, incluso vivo, todavía tenía un gran problema. Iba a tener que pelear con él de nuevo. Renunciar a esta misión sonaba maravilloso en este momento, pero su suerte no era tan buena. No solo perdería mucho la cara a los ojos de los futuros empleadores cuando se corriera la voz, sino que sabía que la resistencia todavía estaba desesperada por obtener financiación. Puede que no le importe su causa, pero sí se preocupa mucho por Mei. Si su grupo necesitaba dinero, entonces él se lo conseguiría, sin ninja o no. Eso fue, desafortunadamente, más difícil de lo que sonaba. Los trabajos habían sido escasos y muchos no pagaban muy bien porque podían conseguir un shinobi de un pueblo por la cantidad que él preferiría. Sin embargo, a diferencia de ellos, Zabuza necesitaba el trabajo y no tenía ninguna otra oferta a la que recurrir, lo que redujo severamente su salario sin importar a dónde fuera. Este trabajo, sin embargo, prometía pagar muy bien y finalmente podría enviar algo a Mei y su pequeña rebelión. Todo lo demás que había hecho hasta ahora había sido poco más de lo que se requería para mantenerse a sí mismo y a su alumno, Aku, mientras buscaban su próximo trabajo. Esto finalmente hizo que pareciera que su suerte estaba cambiando y luego. Ataque follando con Kakashi. Si no hubiera estado postrado en cama, probablemente estaría alborotado en este momento, descargando su ira en cualquier cosa con la que se cruzara. Esto, entonces, probablemente fue lo mejor. Aprendió temprano en su carrera como shinobi que matar a las fuerzas de su cliente estaba muy mal visto y era una de las formas más rápidas de rescindir su contrato. Y Zabuza realmente no podía permitirse eso en este momento. Por supuesto, también fue contratado solo para deshacerse del constructor del puente, tal vez podría enviar a Aku para que se encargue de eso. Frunció el ceño ante ese pensamiento. El niño era demasiado blando, dudaba que realmente pudieran matar al anciano. Sin embargo, podrían secuestrarlos. Tal vez Gato aumentaría el sueldo si le entregaba una tazuna viva. No solo obtendría el placer de matar al hombre él mismo, sino que podría convertirlo en un ejemplo. Por supuesto, era muy posible que se organizara un rescate, pero mientras se le pagara a Zabuza, podría huir del país y buscar su próximo trabajo antes de que eso sucediera. Aunque, hay que admitirlo, no había visto mucho a Aku últimamente. Su alumno seguía afirmando que estaban recolectando hierbas, pero habían logrado obtener suficiente para durar un buen mes en la primera salida. Zabuza tenía la sensación de que su suerte aún se estaba acabando. Demonios, en este punto no estaría demasiado sorprendido si Aku hubiera terminado haciéndose amigo de uno de los genin. Joder, con su suerte últimamente el chico probablemente también se había enamorado. ¿Qué sigue? ¿Uno de esos cabrones de lobo arruina los planes de todos? A este ritmo Zabuza medio lo esperaba. Para empezar, eran un grupo espeluznante y no podía entender su objetivo. Les pagaban mucho menos que a él y no había oído hablar de ellos antes. Algo estaba pasando, y no tenía idea de lo que podría ser. Y, sinceramente, ni siquiera quería saberlo. No, lo que quería era un par de botellas de sake, unas cuantas prostitutas y pasar el resto de sus días relajándose en alguna playa tropical. Desafortunadamente, Zabuza no tuvo tanta suerte. Porque por suerte, Momochi Zabuza no tuvo suerte.
Dedos delicados se deslizaron sobre la carne pálida sin obstáculos. Las velas, las pocas que había en la habitación, proyectaban un resplandor anaranjado parpadeante en los rincones, proporcionando la luz suficiente para ver en la oscuridad de esta cámara privada. Escalofríos sacudieron la carne, respiraciones suaves y superficiales que salían de entre los labios entreabiertos y los dedos seguían bailando sobre el lienzo de marfil. Era una especie de ritual, uno completamente innecesario pero que, no obstante, se realizaba siempre sin fallar. ¿Cómo podría no ser así? Pulgada tras pulgada estaba cubierta de toques de plumas que no se atrevían a permanecer, fugaces de un lugar a otro sin una dirección real. Era una canción que bailaban y se movían, el latido excitado de un nuevo corazón. El ritual era el mismo, la música era la misma, pero la superficie sobre la que se deslizaban los bailarines era nueva, perfectamente nueva, y fue entonces cuando se conocieron. Era familiar, sí, como lo es toda carne, y sin embargo seguía siendo extraño, casi ajeno a los sentidos. Todo se había sentido 1.000.000 de veces, pero no así. No, esto era nuevo, como siempre lo era, y la carne se deleitaba con la sensación familiar que traía nueva vida. Había pasado mucho tiempo desde que su cuerpo se había sentido así, no solo en el sentido de sensaciones renovadas sino en los diversos cambios que no necesitaban ser vistos o sentidos para ser conocidos. Habían cambiado, como siempre, pero seguían siendo los mismos. Pasarían días y días así, arrastrando los dedos sobre la piel suave y sobre curvas desconocidas hasta que estuvieran satisfechos de que conocían cada centímetro de su carne mejor que nadie que haya existido jamás. Y así fue. El parpadeo de las velas llamó la atención de dos orbes dorados en la imagen que rodeaban. Por su propia voluntad, los dedos continuaron moviéndose por la piel áspera y la carne flexible. Eran observados por ojos de amatista que no parpadeaban. Avanzaron más a medida que se asimilaban todos los detalles del observador silencioso. Piel pálida y cabello carmesí, ojos como gemas y la más leve de las sonrisas. Observó cómo los dedos se sumergían entre las piernas tonificadas y otros subían para agarrar montículos de carne que no habían estado allí la semana anterior. Los suaves jadeos se convirtieron en jadeos y el delicado ritual se perdió. Un deseo, una necesidad, creció profundamente dentro de ellos al ver a su observador, uno del que solo habían oído susurros antes. Ya no eran susurros. Dulce canto llenó el corazón dentro de un pecho palpitante que jadeaba por aire precioso y la carne se rindió a sus deseos. Una voz se unió a la canción silenciosa, reverberando en sus cámaras privadas, mientras un grito de placer se abría paso desde la garganta y los labios de Ruby. Orochimaru había encontrado la liberación. Pero ella todavía no estaba satisfecha. Habían pasado 3 días desde su cena con el Yamanaka y se habían hecho los arreglos necesarios. Asegurar un mes de licencia era simple cuando uno era una reserva de su rango simplemente porque no se esperaba que lo necesitaran de todos modos. Una compañía de lobos lo escoltaría a Waifu para supervisar la ejecución de la toma de posesión y luego no le tomaría mucho más estar satisfecho de que Sai tenía el control sobre el país portuario. Por supuesto, eso significaba que le quedaban 2 semanas de licencia y por una buena razón. No podía simplemente ocupar Waifu con sus fuerzas y esperar que la gente lo aceptara. Es posible que Gato haya podido hacerlo durante los últimos años, pero Naruto no estaba buscando aferrarse a él temporalmente, iba a pertenecer a los lobos hasta que el mundo terminara o alguien lograra eliminarlos a todos. No, necesitaría apoyo había una idea. Había estado respaldando todo tipo de grupos pequeños, pero ahora él mismo necesitaba algunos. De alguien que pudiera mantener a raya a otros países. Gato había estado feliz de tratar con todos, pero Naruto simplemente no tenía esos contactos ni los conocimientos necesarios para administrar un negocio. Las aldeas más grandes evitaron ocupar Waifu para evitar conflictos entre sí, pero con el conocimiento de la muerte de Gato, todos se apresuraron a ocupar el vacío y asegurarlo para sí mismos, a través de un tercero, por supuesto, pero Naruto no tendría ninguna de ellas que. Y así, aunque tendrían el control y eso haría dudar a las aldeas, no se quedarían atrás por mucho tiempo. Con suerte, esa vacilación sería lo suficientemente larga. Porque mientras las aldeas intentaban evitar conflictos entre sí, los daimyo de los distintos países no tenían tales problemas entre ellos. Una vez que uno de los países tuviera waifu, los demás podrían reinar en sus propios pueblos. ¿Les gustaría? No, pero no estaban dispuestos a intentar nada cuando eso significaba que estaban arriesgando su capacidad de comerciar a través de waifu. Realmente no había nada más que ganancia de esta situación.
Un daimyo podría usar waifu para beneficiar la economía de su país y, a cambio, Naruto y los lobos tendrían el respaldo de dicho daimyo si alguien intentara disputar su gobierno. Por supuesto, era un poco más complicado que eso. En realidad, uno tendría que declararse daimyo de waifu y luego proceder a ser reconocido oficialmente por los tribunales. Pero no iba a cualquier corte. No, necesitaba a alguien que realmente pudiera respaldarlo, y eso significaba ir a las cortes imperiales de uno de los 6 grandes países. Con el reconocimiento de solo uno de los grandes daimyo, pocos intentarían disputarlo y aquellos que lo hicieran se encontrarían con problemas financieros después de que waifu se cerrara para ellos. Una vez que fueran reconocidos, como se esperaba, entrarían en una alianza formal con el país para reconocerlos. Las fronteras entre los dos serían declaradas abiertas y los impuestos internacionales serían eliminados de cualquier comercio que tuviera lugar a través de ellos. Era probable que un regimiento de las fuerzas del daimyo se apostara en el país para ayudar a protegerlo y asegurarse de que estaban cumpliendo, pero Naruto no tenía nada de qué preocuparse allí, tenía la intención de trabajar con el daimyo. No perdió nada de eso y ganó un poderoso aliado. Sabía que Gato tenía una mansión y probablemente se la daría al daimyo para que sirviera como un lugar para mantener a sus fuerzas visitantes y un lugar para quedarse en caso de que alguna vez visitara. Eso no era probable que sucediera, no hasta que waifu se hubiera recuperado, al menos, pero el futuro siempre estaba abierto y tener un daimyo extranjero en tu país simplemente porque quería un aliado o no, solo podía arrojar una luz favorable. El hecho de que tuviera como objetivo obtener un mayor daimyo solo serviría para mejorar las cosas para su nuevo país. O tal vez el nuevo país de Sai. Realmente aún no lo había decidido. Sai estaba liderando a los Wolves allí en Wave y continuaría haciéndolo después de que se hiciera cargo por completo, pero no sabía si Sai podía manejar, o incluso quería, la posición. Por otro lado, tampoco quería ser un daimyo en este momento. Claro, en realidad solo sería de nombre, pero los nombres son cosas poderosas. Por otra parte, había pocas razones para que no lo hiciera. Sí, preferiría convertirse al menos en un Chunin antes de retirarse, pero incluso si fuera el daimyo, podría seguir siendo un shinobi, especialmente si nadie supiera su verdadera identidad, salvo el aliado daimyo, por supuesto. Eso no era algo que quisieras ocultarles. No si querías su apoyo de todos modos. Probablemente podría hacer que Mai tomara el puesto, pero ella pasaría la mayor parte de su tiempo en Wi-Fi. Había una parte de él a la que realmente no le gustaba ese pensamiento. Keigo, supuso, también era una opción, aunque no buena. Había estado demostrando ser competente, pero no solo no tenía la experiencia necesaria de liderazgo o las habilidades sociales adecuadas, sino que también era más útil para Naruto y sus lobos tal como era. Estaba bastante seguro de que Sai llamó a la nueva posición alto capitán o algo así en uno de sus informes, pero honestamente solo lo había ojeado. Si fuera realmente importante, le habría llamado la atención de inmediato. Además, no fue idea suya crear un puñado de nuevos rangos para sus lobos, estaba bien con ellos tal como estaban. Pero si Sai quería organizar a sus lobos de manera diferente, que así sea. Le había dado rienda suelta, después de todo. Naruto-sama. La llamada de su nombre lo sacó de sus pensamientos, pero no se giró para mirar al orador. Sus ojos morados se desviaron hacia abajo hasta el marcador de piedra ante el que se encontraba y frunció el ceño. Se suponía que iba a hacerte una visita y, sin embargo, aquí estoy pensando en negocios. Suavemente, pasó la mano por encima de la piedra gris y, con un suspiro, se apartó de ella. Tendría que visitarlo de nuevo cuando el negocio estuviera concluido y su mente libre. Como mínimo, se merecía toda su atención cuando fuera a verla. ¿Está todo listo, Sai? Su líder designado de los lobos asintió. Muy bien, tenemos un largo camino por recorrer. Vámonos. Sai caminó silenciosamente detrás de él mientras se dirigía desde el campo de hierba del cementerio de Konoha hacia la aldea propiamente dicha. Todo había salido bien, casi demasiado bien, pero ahora era el momento de terminarlo. Dentro de 15 días se daría uno de los pasos finales. Y con un poco de suerte, Nami no Kuni sería suya.